producción. Apocalipsis 8:1. El tema es el séptimo sello. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso, y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar el incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo y relámpagos y un gran terremoto. Oremos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estar reunidos a escuchar tu buena palabra, Señor, la cual edifica, la cual nos hace crecer, Señor, la cual, Señor, nos hace entender, Señor, para los propósitos en los cuales fuimos creados, Señor, fuimos redimidos, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, de ese orden, Señor, de Melquisedec, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Hemos estado, hermanos, hablando acerca de los sellos, y en cada uno de los sellos hay acontecimientos que se van haciendo antes de la tribulación. Hay algunos, les he dicho yo, que lo marcan como que los sellos fueron puestos únicamente en esa semana 70, pero miramos muchos acontecimientos que tienen que darse antes, hermanos, de la semana 70. Y aquí nosotros miramos un acontecimiento. Ese acontecimiento es que al romperse ese séptimo sello hay silencio por todo el cielo. Y dice que es como una media hora. Había ángeles que estaban de pie delante de Dios, de los cuales le dieron 7 trompetas. Vino otro ángel con un recipiente. Dice, y con un recipiente de oro para quemar incienso, y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Entonces miramos un acontecimiento, hermanos, que representa las oraciones del pueblo santo de Dios. Y no solamente del pueblo de Israel, hermano, el que se dice en el Antiguo Testamento, sino todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor. Entonces es un acontecimiento en el cual se está rompiendo los sellos, hermanos, y se van dando varios acontecimientos, aunque se rompe el primer sello, hermanos, se rompe el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Hay unos acontecimientos que se van a dar hasta el tiempo de la gran tribulación o de la tribulación. Pero hay otros que se están dando y se están llevando lo que es a cabo. Miramos, hermano, en ese pasaje de Apocalipsis 8, versículo 1, cómo simboliza el juicio de Dios sobre la tierra. Y es en respuesta a aquellas oraciones que nosotros miramos en el quinto sello, como aquellas almas debajo del altar gimen. Y ese también séptimo sello comprende también las 7 trompetas, porque dice la Escritura que estaban allí de pie 7 ángeles esperando con 7 trompetas. Entonces, después de que se abra ese séptimo sello, también empieza un desenlace de trompetas. Y no es que sucedan todos los acontecimientos de la primera trompeta. Poco a poco se van llevando lo que es a cabo. Ese silencio, hermanos, que habla la Escritura allí, habla como que fuera un silencio como de media hora, pero sin el cielo no hay tiempo.
Y aquí puse tal vez un relojito y tal vez lo toma como señal. No hay tiempo, porque donde está Dios es en la eternidad. Algunos que hablan acerca del tema dice que desde la perspectiva de Juan, habla que fue como una media hora, pero creo yo realmente que es algo simbólico. Cuando uno habla en las escrituras también, que mira Pedro, pone una simbología como que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Algunos hacen el intento de poder ver qué es esa media hora. Y pues algunos buenos con las matemáticas han detectado que es esa media hora 1 año y medio. Algo Juan, el apóstol Juan, quiere dar a enseñar allí. Pero también ese silencio es como, no sé si a aquellos que les gusta la música, hermanos, han escuchado la sinfonía de Beethoven y se escucha lo que es todo, lo que es el sonido de todos los instrumentos, pero de repente hay un clima, que hay un silencio. Y después se escucha tan, 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 tan. Y empieza lo que es, a seguir lo que es la continuación de la música. Entonces es como ese silencio que se da, hermanos, en medio de un gran clima que se va a dar. Hablando acerca de ese silencio, hay otros textos en el Antiguo Testamento. Dice Zacarías 2, versículo 13, que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Habla de un silencio solemne, como cuando entra el juez a la sala y todo, hermano, estando ahí, sea acusado o sea que usted sabe que es inocente, guarda un silencio. Ahí no pueden estar hablando, hermanos, ya que los mandan a sacar. Entonces es un silencio solemne. También dice Sofonías capítulo 1, versículo 7. Guarden silencio en presencia del Señor soberano. Qué tremendo, hermanos, si solamente una autoridad puede dirigirse a una persona y uno ya le tiene temor a la autoridad, no digamos al que ese que va a salir, que es soberano. Dice, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. Así que este séptimo sello habla acerca de ese día de juicio del Señor. Dice, el Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. También habla Salmos 46:10. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Llegará ese momento, hermano, en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Aquellos impíos que no quisieron arrepentirse de sus pecados, llegará ese momento, hermanos, entre que el Señor entrará triunfante y el mundo entero quedará en silencio, donde, hermanos, los jinetes cabalgan y las trompetas suenan y las copas se van derramando. Poco a poco nosotros miramos como, hermanos, esa serie, y este capítulo es el último de esa serie. Ese silencio en el cielo adorna todo lo que está por venir. Es un silencio que demuestra importancia, hermanos, como Dios escucha las oraciones de sus hijos y sus necesidades. Y diría como que Dios tendría que permanecer y todo en silencio para que Dios escuchara las oraciones de alguien, ¿verdad? No, si todo el mundo puede estar hablando, hermanos, y un buen oído escucha, no digamos el oído del Señor. Escucha las oraciones de todos, hermanos. Pero esto lo que demuestra es esa importancia que Dios pone a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de aquellos que se han arrepentido, hermanos. Es la importancia que el cielo ubica la oración de los elegidos. Dice Salmos capítulo 50, versículo 14. Así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios y cumple lo que has prometido. Dice el 15, llámame cuando estés angustiado. Es decir, ora, llámame cuando estés angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás.
Habla acerca, hermano, de esa oración de las cuales nosotros debemos de saber de que no podemos nosotros permanecer en silencio. Hay unas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Nosotros miramos que el libro del Apocalipsis, cuando se habla y miramos muchas figuras de templo y vamos a ver algunas figuras ahí. Pero también miramos algunas figuras como en el huerto. Miramos que a Satanás se le compara como un dragón, la serpiente, hermanos. Como esa serpiente llevó a cambiar la mentalidad de Eva y de Adán. Cómo ubicó en ellos un pensamiento como sello y los separó de cumplir esa voluntad de Dios. Y como también cuando uno ve de que Adán y Eva salen del huerto, Dios no los deja, sino que les pone una marca, un sello, les da una vestidura. Esas son, hermanos, paralelismos entre Apocalipsis y Génesis. Decía un antiguo maestro que la manera de entender Apocalipsis es entendiendo Génesis. Y también miramos en Génesis, hermanos, cómo se ve ese antiguo templo de Moisés. Tal vez en la figura que se quitó ahorita se pone después. Y ese antiguo templo de Moisés también se ofrecían inciensos en el altar del incienso. Y se tomaban brasas del altar de sacrificio, del cual tenían que arder continuamente en el altar de sacrificio. Si usted lo puede ver allí, hermanos, esas brasas ardían continuamente en este altar. De ese altar eran tomados brasas que eran ubicadas en el altar, hermanos, del incienso. Ese altar del incienso estaba ubicado en el lugar santo. Los sacerdotes tenían que tomar las brasas del altar de sacrificio, donde era ofrecido ese animalito indefenso. Después entraba ese sacerdote y ofrecía esos inciensos, hermanos. Entonces, decía Levítico 16, versículo 12, acerca de ese ofrecimiento, hermanos, de esa liturgia. Luego Aarón tomará un incenciario lleno de carbones ardientes del altar. Esto fue lo mismo que el ángel hizo. Al parecer en el cielo se ve como que es y está realizando acciones sacerdotales alguien ahí, porque esto es lo que Aarón como sumo sacerdote está llevando y lo está realizando. Dice que tomará un incenciario lleno de carbones ardientes del altar, y fue lo mismo que hizo, dice, delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático, y lo llevará detrás de la cortina. Eso lo llevaba, hermano, en este lugar de aquí. Cuando nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, miramos 4 seres vivientes. Cuando se ven allí reflejados en la imagen, aparecen 4 bases. Y es que Moisés lo que quiere representar es esas 4 imágenes o seres, hermanos, que estaban ahí en el templo. Miramos, hermanos, también en esa cortina, que no tomé esa fotografía, cómo estaban en esa cortina como una impresión de imágenes. Habían ángeles en esa cortina. Dice, luego quemará el incienso en el fuego delante del Señor, para que el humo del incienso cubra toda la tapa que está sobre el cofre del pacto. Y así dice Aarón, no muera. Ese incienso, hermanos, representa las oraciones de los santos. Aquí hay una imagen más apreciada, vamos a ver si y es esa imagen que está ahí al fondo, hermanos, casi pegada a lo que es en el lugar santísimo. Entonces, representa en el Nuevo Testamento, hermanos, las oraciones de los santos que han sido aceptadas, hermanos. Dice ese libro de Apocalipsis, el versículo que hemos estado leyendo, Apocalipsis 8:13, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso, y se paró ante el altar y le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo, dice, con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda
sobre el altar de oro delante del trono. Así que aquí estamos en un tiempo donde todavía el Señor toma y acepta las ofrendas, las oraciones, hermanos, de su pueblo. Pero poco a poco vamos viendo ese desenlace, que es un tiempo, hermano, que se dará, no es de un solo, dice. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios sube, dice, hasta la presencia de Dios desde el altar, donde el ángel lo había derramado, dice el versículo 5. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar el incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y aquí es donde empiezan, hermanos, los juicios de Dios sobre la tierra. Y hubo truenos, gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Hablando acerca, hermano, de ese altar de sacrificio, ese altar que se encontraba en el lugar del atrio. Esos carbones que eran tomados de ahí, hermanos, póngase a mirar de que no son nuestras oraciones que agradan a Dios, hermanos. Es que era sacado ese carbón de ahí, hermano, teñido en sangre, puesto en las oraciones y así subían. Entonces, hermanos, nuestras oraciones por sí solas no van a subir ni al techo. Tienen que ir en el nombre de Jesucristo, hermano, que nos cubrió, nos limpió de todo pecado. Y entonces allí es que suben agradables a Dios en ese ofrecimiento que se le da al altar. Ese también miramos como un sumo sacerdote, hermanos, que está oficiando ahí, hermanos, esa liturgia. Y es una escena, hermanos, que es muy común que se daba en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee en este lado occidental, hermano, todas estas cosas, si uno no tiene ese trasfondo del Antiguo Testamento, no las va a entender. Es necesario entender, hermano, el Antiguo Testamento. Incluso cuando se lee el libro de Hebreos, muchos no pueden entenderlo porque claramente se le llama el libro para los hebreos, para aquellos que están enseñados, hermanos, y están iniciados en ese conocimiento. Dice Hebreos 9:6, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, es decir, en el lugar santo, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, dice Hebreos 9:7. Pero solo el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía, dice, sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mire la labor sacerdotal que tenía el sumo sacerdote. Él no podía guardar silencio. Él no iba hermanos, al templo allá y todo el mundo alabando y cantando todo el mundo y orando todo el mundo y en silencio. Él tenía que ofrecer por él mismo y orar. Era un intercesor, hermanos. La Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, hermanos. Entonces, dice el versículo 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos y bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecen vigentes solo hasta que se estableció un mejor sistema. Y ese mejor pacto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano nos estaba haciendo una pregunta al principio, y es que algunos cuando leen ese antiguo pacto, hermano, el velo les queda todavía puesto, porque no quieren creer que Jesucristo es el Señor. Y siguen repitiendo las mismas ordenanzas y las mismas liturgias del antiguo pacto, porque la manera de quitarse ese velo es mediante Cristo Jesús. Cristo es, hermano, ese carbón que salió del altar del Señor y se le fue puesto a Isaías en la boca, hermano. Terminó, decimos nosotros allá en Honduras, bembudo, decimos. Como los labios hinchados, hermano. Porque seguramente no eran palabras que agradaban a Dios.
Pero Isaías habla y declara, dice que él no se quedó callado con su pecado. Él no guardó silencio delante de la presencia de Dios con su pecado. Reconoció quién era él. Apocalipsis 8:5 dice, entonces ese ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Qué terrible, hermano. Qué terrible que nuestra única esperanza es Cristo. La oración de un pecador que ponga la fe en Cristo es salvo. Es como aquellos que pusieron su esperanza en una serpiente alzada en una asta. Y aquellos que eran picados por esas serpientes, al mirar esa serpiente de bronce, eran perdonados, eran sanados, pero debían de haber confesado su pecado. Un día me dijo alguien, yo no puedo entender, me dijo, cómo Cristo es comparado con una serpiente y alzada arriba. Si yo no puedo entender, también le digo yo, cómo un puro se hizo impuro por nuestros pecados, cómo cargó sobre él nuestros pecados. Eso es lo que representa la serpiente, hermanos. Representa que el pecado de nosotros cayó sobre él, fue molido por nuestros pecados. Eso es lo que da a entender que nuestro Señor, hermano, es representado como una serpiente. Claro, hermanos, él siendo Dios, hermanos, no tuvo pecado. Pero fue nuestra maldad, hermanos. Por ella fue llevado a la cruz del Calvario. Eso es lo que representa, hermanos. Ahora, aquí al ver de que aquellas oraciones, aquel incienso es lanzado en tierra, hermanos, ya no hay esperanza. Para aquellos que no mantuvieron su silencio y confesaron sus pecados en medio de un tiempo, en medio de un plazo de esperanza, para ellos hay salvación. Pero para aquellos que se permanecieron en silencio, hermanos, entonces ese fuego que purifica se convierte en juicio. Dice Isaías 6:5, entonces yo clamé, pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con tenazas de las brasas del altar. Del mismo lugar que este ángel está tomando esas brasas del altar. Y dice que tocó los labios de Isaías y dice, tocó mis labios con él y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido limpiada y tu pecado ha sido perdonado. Fue perdonado su pecado, hermanos. Y es que el fuego que cae sobre aquellos que tienen un corazón arrepentido les edifica la vida, hermano. Les edifica la vida. Pero el fuego que aquellos que cae sobre un corazón duro, hermanos, aquel corazón no arrepentido, aquel corazón que no quiere saber nada acerca de reconocer sus pecados, endurece ese corazón. Esas son las consecuencias que trae el pecado de la misma persona, una autodestrucción. Una misma acción con fuego, hermanos, puede tener efectos muy diferentes en la vida de una persona. Puede tener efectos que edifiquen un corazón y efectos también, hermanos, que traigan juicio a la vida de una persona. Y aquí está cayendo juicio a la vida de personas que no quisieron arrepentirse. Dice Ezequiel 10:2, acerca ahora de un carbón que sale sobre el altar de Dios, pero para traer juicio. Dice, entonces él le dijo al hombre vestido de lino, mete entre las ruedas que están debajo de los querubines, y con las manos toma carbón del altar de entre los querubines y espárcelos por la ciudad. Y luego se acercó a mí. Esa acción, hermanos, de esparcir ese fuego, ese pueblo no se arrepintió. Ese pueblo endureció su corazón. Y eso fue lo que
llevó esa acción. Sobre el fuego que caerá sobre aquellos corazones que se han arrepentido traerá vida, y sobre aquellos no arrepentidos traerá dureza de corazón. El Señor dice que es amor, hermano, pero también es fuego consumidor, hermanos. Amén. Amén. Dice Proverbios 10:11. Las palabras del justo son fuente de vida, pero la boca del perverso solo oculta la violencia. El necio, hermano, siempre buscará hacerse la víctima. No tiene la culpa de nada. No quieren arrepentirse de sus pecados para que Dios los sane y vende sus heridas, sino quieren que les laman las heridas, hermanos. Perdónenme mi catracho. Quieren escuchar predicadores que les suavicen la predicación, diciéndoles, todo te irá bien, serás rico y próspero a pesar de tener 2 mujeres. Serás rico y próspero. Y quieren ese estilo de predicadores, hermanos, que les suavicen las heridas. Esa forma de decirte que se lamen las heridas, hermanos, es una figura. Usted no sé si ha visto algunos animalitos, hermanos, los perritos que son más cercanos a nosotros, hermanos. Algunos tienen otros tipos de criaturas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, cuando se golpean, se lamen las patitas. Es su intención de tener, de pasar el dolor, de suavizar lo que siente. Ahora, lo más sano en quebrarse una patita, golpearse o sanar una herida, ¿qué es? Ir al médico. Ellos no quieren ir al médico. Quieren que alguien les lama las heridas. Quieren lamerse las heridas. No quieren sanidad. Cuando se les habla y se les dice, hermano, pero que no perdonas a tu mamá. No, es que mi mamá me hizo esto y lo otro y lo otro. Viera cómo me golpeaba. No, en vez de faja me daba con el bloque. Pero mira pero ya está grande, le dice. No, si eso lo siento como que fue ayer. Pero mira, ya eres abuela, le dice. Hermano, ya tanto tiempo ha pasado. La persona no quiere escuchar. Ha encerrado su corazón hacia el perdón y solamente acepta de que le laman las heridas. Dice Jeremías 6:14, acerca de predicadores que les gusta lamer las heridas del pueblo. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Jeremías 6:15 dice, se avergüenzan de sus actos repugnantes. En pregunta, ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos de la matanza. Cuando cae, hermanos, ese incendiario, el Señor está diciendo, ya no hay más esperanza. No hay oportunidades de arrepentimiento. Sobre aquellas personas que se gozaron lamiendo sus propias heridas, sus propios pecados. No tenían, pero hermanos, ni saber qué era sonrojarse cuando los encontraban, hermanos, con su pecado. Dice, estarán entre los caídos en la matanza, serán derribados cuando el Señor los castigue. Esto dice el Señor. Y el Señor habla, y esto es lo que deseo hacer en la aplicación del tema, hermano. Deténganse. Porque no deseo yo que el tiempo se acabe y que aquella persona, en vez de haber sido parte de las oraciones de los santos que suben, y ese fuego que sube al altar de Dios, va a ser parte de aquellos que saque fuego del Señor, pero para juicio. Y esto es lo que deseo y veo del Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por la senda antigua. Pregunten.
Es decir, pregunten por el evangelio antiguo, no por el evangelio moderno, hermanos. Y busquen cuál es el camino del justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes responden, no es ese el camino que queremos. Pues estamos en medio, hermanos, de una generación que digo yo, todo lo quieren como las maruchás. Ya, instantáneo. Ese es el evangelio que se vive hoy, instantáneo. Llevémoslos a un encuentro. En una semana vienen arrepentidos, llenos de fuego del Señor, y en la otra semana que viene les damos un grupo de crecimiento, una célula, y crezcan. A las 2 semanas la persona no quiere nada con Dios, porque el evangelio no es así. El evangelio es forjado a una persona por fuego en el carácter de Dios. Y pueden pasar muchas circunstancias que esa creyente no sabe ni encuentra, pero Dios sabe los propósitos para aquellos que le aman. Y ahí es donde se forja el carácter y la humildad en reconocer que sus caminos son mejores que los nuestros, hermanos. Dice su palabra en otra versión, hermano, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Eso es lo que les dicen a los predicadores, a las personas. No. Hermano, perdón, hermano, pero me pasó una situación. Cuando un pastor le estaba diciendo a alguien que no era pecado lo que estaba haciendo una persona. Y digo, Padre, si es lo único que nos puede acercar a Dios, es ese arrepentimiento sincero. Dice, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Sin embargo, los sacerdotes y profetas dan seguridad de paz cuando todo es guerra. Ofrecen, dice otra versión, curas superficiales para una herida mortal. Y es que el pecado es una herida mortal para el ser humano, hermano. Estamos inclinados cada día más a la muerte, hermanos. Aquellos que no han confesado a Jesús, lo único que tienen destino es la muerte. Y dice, esos profetas dan garantía de paz cuando no hay paz. Tú estás bien con Dios, no hay ningún problema. Te vas a ir en el arrebatamiento. Y se van a encontrar en una situación, hermanos, difícil. David tuvo que ser confrontado en el silencio, hermano. Todo el mundo sabía y hablaba, hermano. Esa era la noticia del día, hermano. Usted no crea que no eran un poquito chismosos antes, hermano. La conducta del ser humano, hermano, no ha cambiado, se lo digo. Tal vez más tecnología donde viaja más del chambre, hermano. Todo el mundo hablando de lo que había hecho David, pero él, silencio, hermano. Tuvo que venir alguien, hermano, de parte de Dios para sacar lo que estaba ahí adentro de su corazón. Aquellas palabras que iban a producir arrepentimiento en él. Por eso es necesario que nosotros confesemos, Señor, su grandeza y miremos que solamente en él podemos ser salvos. Necesario abrir la boca, hermanos. Necesario que nosotros miremos en David eso. Miramos, como les estaba diciendo al principio, hermano. El diablo se encarga de enmudecer a los hijos. El Señor buscando a Adán y a Eva, enmudecidos, hermano, atrás, ocultos, en silencio. Dios lo único que quería traer a ellos era cubrirlos, hermanos, con su amor y su misericordia. Eso es lo que el enemigo siempre va a querer hacer entender a la otra persona, que es mejor estar en silencio. No, hermano. Envejecieron mis huesos, dice, mientras caía. Hermano, la condenación del hombre de saber de que la debe, hermano, va a andar así, mire, hermano, por todos lados. El justo se acuesta en paz, hermano. Se acuesta en paz. Para muchos, hermanos, es mucho más fácil en cualquier tipo de pecado excusarse, hacerse la víctima, porque encuentra un escape a eso. Encuentra un escape. Es más fácil, hermano, hacerse la víctima que trabajar, hermanos, para encontrar, hermanos, un respeto en esa honestidad, hermanos. Es más fácil hacerse la víctima, hermanos,
que buscar, hermanos, desprenderse delante de Dios de lo que uno realmente es. Pero las personas no desean y no quieren porque no quieren sentir vergüenza, hermanos. Para buscar y deshacerse de ese victimismo es necesario, hermano, tener un grado de responsabilidad. Pero el pecador no quiere hacerse responsable de sus propios actos. Por eso, entre buscar ser responsable, sale mejor el victimismo con una mejor salida. Es más fácil no hacerse el cargo, hermano, de decir, ok, 4 hijos, 5 hijos. Bueno, yo no fui, yo no los quise, ella los quiso. Que se haga responsable. Víctima. No, si ya se sabe que yo estoy enfermo, yo y mi azúcar. Víctima. Buscando siempre una manera de salir de sus responsabilidades y de sus actos que seguramente van a traer más consecuencias, porque está sembrando sobre pecado. Eso mismo que está haciendo sobre los hijos, más adelante va a traer esa cosecha sobre ellos, hermanos. Y es que estamos viviendo esos tiempos tan difíciles, hermanos, que las personas aman más, hermanos, se aman más a sí mismas. Y la imagen de Dios va en contra totalmente de lo que ellos quieren. Dice Jeremías 30:17, hablando acerca del Señor y esa maravillosa, hermanos, manera de hablarnos. Dice, yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas. Declara el Señor, porque, dice, te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión y nadie se preocupa por ella. Pero el Señor pregunta por nosotros, hermanos. Quiero ponerle un video, hermanos, ya para terminar. Permítame, vamos a ver si se... Se hizo con inteligencia artificial, hermanos. Perdona. Vamos a ver si se puede, hermanos. Si no, se los voy a pasar después. Esto lo que habla es gestured upward, drawing my attention to another. Do not weep. Behold the Lion of the tribe of Judah, the Root of David. He has triumphed. I turned, expecting to see a lion. ¿Le gustó? Pero, sí. La tecnología, hermanos. Was a lamb. The lamb was standing as though slain. His wounds were still fresh,
Aleluya, santo su nombre. Sí. Vamos a tener que arreglar el sistema de grabación, dice. Sí, lo voy a mandar. Está muy hermoso. Habla acerca de los sellos y que Él se presenta, hermanos. And took the scroll from the hand of the one on the throne. Then the heavens could no longer contain their silence. The four living creatures and the elders all fell before the Lamb. Each held a harp and golden bowls full of incense. But were in those bowls incense? No, more than that. Prayers of saints. Las Every oraciones prayer de los whispered santos. desperation. Every plea for grace. Every request for the power of God to move. Every prayer ever prayed was in those bowls. The angels sang a new song, bright and sharp as the edge of dawn. Worthy are you to take the scroll, to break the seals, unlock its mystery. For you were slain, your blood has ransomed every tribe and tongue, every people, nation. You have made them a kingdom, priest for God. They shall reign on the earth. Worthy is the Lamb who was slain, power and wealth, wisdom and might, honor and glory. Todas esas simbologías que vio Moisés, las trató de hacerlas, hermanos, en ese antiguo templo. Y Juan las ve y las describe, pero la única manera de poderlas entender es leyendo el Antiguo Testamento. Por eso se habla del altar, hermanos, del holocausto, porque se ve a un cordero allí. These things, and though I am but dust and breath, I write them to you, so that you may see and not be afraid, but filled with hope. I saw it in the right hand. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo se las voy a mandar, hermanos. Y con eso quiero poder terminar, hermanos, así como el Señor le habló a su pueblo, diciéndole que no callaran, hermanos. Así, hermanos, deseo hablarles que en cualquier momento o en cualquier circunstancia, si hemos fallado, que no nos mantengamos en silencio nosotros. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que está en la misma presencia del Dios Padre y que está ahí diciendo, hermanos, que fue su propia sangre, la cual pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero somos nosotros que no debemos de permanecer en silencio y de hablar, hermanos, al Señor primeramente y también a nuestro prójimo. Pareciera, hermanos, cuando usted va a pedir perdón, que el mundo se detiene, hermano. Pareciera que no hay tiempo. Pero no es así cuando uno peca. Las cosas pasan rápido. Porque es tan importante de saber, hermanos. Después no va a haber tiempo. Así que, y se endura el corazón día con día que va pasando. Si usted dice, no, después lo hago. Es un día más, hermano, que puede endurecerse el corazón. Y no acepte que nadie le ande lamiendo las heridas, hermanos. Diciendo, oh, tienes razón porque te lo hizo, tú debes de hacerle también. Eso es lamerle las heridas.